Buen Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, primeramente deseamos invitar tu presencia en esta hora. Al abrir tu palabra, deseamos que la dirección de tu Espíritu Santo nos asista, nos dé entendimiento y nos ayude a comprender las verdades especiales que ha reservado para nosotros en este tiempo. Quédate en este lugar con nosotros y en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta presentación deseamos examinar dos historias sagradas que están conectadas mediante una profecía de tiempo. La profecía de los 2300 días, que es bien conocida por los adventistas del séptimo día. En esta profecía nosotros entendemos que hay 3 decretos en la profecía de los 2300 días. A partir del tercer decreto de Artajerjes, proyectándonos 2300 años, nos llevan hasta el año 1844. Este es el año 457 antes de Cristo y nos lleva hasta el año 1844 de nuestra era, justamente al tercer decreto o al tercer ángel, al mensaje del tercer ángel. Entonces, lo que estamos diciendo es que el propósito de este estudio es analizar dos historias que están conectadas de manera natural por esta profecía de tiempo. Esta historia es la historia que se encuentra en el libro de Esdras. Estos son los 3 decretos, el decreto de Ciro, Darío y Artajerjes. Y de este lado, en nuestro tiempo, tenemos los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de el alfa y la omega, cómo el principio es utilizado por Dios para ilustrar el fin. Y el propósito que nosotros tenemos en este estudio es enfocarnos en el tiempo de tardanza, que es de gran importancia para nuestro tiempo. Y el tiempo de tardanza se encuentra tanto en la historia de los mileritas o mileristas, como también vamos a ver hoy en la historia de Esdras, cuando él, en el año 457. Así que vamos a ir al libro de Esdras, en la palabra de Dios, libro de Esdras. Y el trasfondo del libro de Esdras es de que puesto que los habitantes del pueblo de Dios despreciaron los privilegios concedidos por Dios desde que fueron introducidos en la tierra de Canaán y transgredieron el pacto, fueron dispersados y sometidos a ardua disciplina bajo el dominio de naciones paganas. La ciudad de Jerusalén fue quemada, el templo fue destruido, y los habitantes fueron llevados a Babilonia cautivos o murieron. Dios proveyó misericordiosamente oportunidad para que Judá regresara del exilio a reconstruir su ciudad y el templo. Este es el tema del libro de Esdras. Esta historia de reconstrucción es la que encontramos aquí mediante 3 decretos medopersas. Así que durante esta historia, un templo estaba siendo reconstruido, un templo literal. Durante esta historia, durante el periodo milerista, un templo espiritual estaba siendo edificado. Los primeros 6 capítulos del libro de Esdras contienen los decretos de Ciro y Darío. El libro de Esdras contiene 10 capítulos. Los primeros 4 cubren la historia del decreto de Ciro y Darío que ordenaron la reconstrucción del templo. Bajo el decreto del rey Ciro, alrededor de 50,000 judíos exiliados regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. Entonces, en la historia de los 3 decretos, voy a aquí a expandir un poco.
esta línea. El primer decreto es el decreto del rey Ciro, que algunos historiadores lo colocan en el año 536, 537, dependiendo la cronología que usemos, 536 o 37. Primer decreto. Y este es, durante este decreto, alrededor de 50,000 judíos se exiliaron, regresaron a Jerusalén, dirigidos por Zorobabel. Zorobabel es el dirigente en esta historia. Y Zorobabel dirige a un grupo de alrededor de 50,000 expatriados en su regreso a Jerusalén. Y ellos van a construir el templo, van a reconstruirlo. Los trabajadores enfrentaron la prolongada oposición de los samaritanos. ¿Sí? Los enemigos estaban presentes, en este caso los habitantes de esa tierra eran los samaritanos. Y los samaritanos durante muchos años estuvieron intentando detener la obra. Lograron finalmente detener la reconstrucción durante el reinado del falso rey Esmerdis. Entonces, aquí durante este tiempo, se estaba construyendo el templo, y la construcción del templo se detuvo por causa de un decreto el impostor, que se hacía pasar por Esmerdis. Y Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para animar a los judíos. Los judíos respondieron y reanudaron la obra. Ellos fueron animados por estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Comenzaron a reconstruir nuevamente, y entonces el rey Darío emitió un segundo decreto para confirmar la obra de reconstrucción que estaba efectuándose en Jerusalén. Así que ellos, por fe, obedeciendo la palabra de Dios, vuelven a reanudar la obra de reconstrucción del templo, y entonces el rey Ciro, él va a su vez a pasar un segundo decreto, el rey Darío, y el espíritu de profecía nos dice que hay por lo menos unos 20 años entre estos dos decretos, el primero y el segundo, alrededor de 20 años. Y entonces el templo finalmente, bajo este segundo decreto, se va a completar brevemente, y eso es lo que cubren los primeros 6 capítulos de Esdras. Los últimos 4, capítulos 7 al 10, narran la historia de un segundo éxodo, una segunda salida de Babilonia, esta vez a cargo de Esdras. Esdras es el líder de este segundo éxodo, y ellos van a salir durante el reinado de Artajerjes. El rey Artajerjes es quien va a dar un tercer decreto. Este es el decreto del rey Artajerjes. Y eso se encuentra ahí en el capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7. El capítulo 7 al 10, el reformador que Dios va a utilizar en esta historia es Esdras, el sacerdote. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 7, sin olvidar por un momento que entre estas dos historias, entre la historia del segundo decreto y el tercero, aquí no se aprecia porque no está de manera proporcional, pero hay por lo menos unos 70 años de distancia entre el segundo y el tercer decreto. Entonces, hay un lapso de tiempo grande, y es allí cuando llega el año 457 a.C., es cuando Esdras finalmente él
Él viene con un tercer decreto. Y allí en Esdras 7, Esdras 7, versículos 6 y 7. Dice así. Ahora pues, 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Así que esa es la historia en el año 457. Dice en el versículo 9. Este versículo 9 es el versículo central de este estudio, es en el que nos vamos a enfocar. Es el versículo clave, dice: porque el día primero del mes, el día primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Así que Esdras está dándonos aquí una pieza importante. Ellos están saliendo de Babilonia en el primer día del primer mes y van a llegar a Jerusalén en el primer día del quinto mes. Entonces hay 4, en el calendario hebreo hay 4 meses exactos entre el primer día, el inicio del primer mes y el inicio del quinto mes. Hay 4 meses exactos en el calendario hebreo. Así que este periodo es muy importante, y estas fechas, estos hitos, debemos tomarles atención. En los versículos 12 y 13 no lo vamos a leer, pero ahí se menciona el tercer decreto que le va a ser dado a Esdras, y este decreto va a restaurar el sistema judicial en Jerusalén, el sistema hebreo. Pasamos al capítulo 8, y en el capítulo 8 de Esdras, después de mencionar en los primeros versículos la genealogía de los hijos de los hebreos que salieron de cautiverio, en el versículo 15 nos dice así: los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Ok, aquí el capítulo 8 está dándonos una narración de lo que ocurrió durante estos 4 meses. ¿Sí? Por un momento imaginémonos que este es el año 457 hebreo, o el equivalente al año 457 de nuestra era, y durante estos 4 meses de travesía entre Jerusalén y Babilonia, se está narrando aquí en este capítulo. Nos dice que lo primero que ellos hacen es que van a hacer una pausa en un lugar llamado Ahava o Ahava. Es un río, en las riberas de un río. Y Esdras se da cuenta que entre los acompañantes no vienen nadie de los hijos de Leví, no vienen levitas con él. Entonces, eso nos está marcando ahí en el versículo 15. ¿Qué va a hacer él? Versículos 16 y 17 nos dice que él va a enviar mensajeros para que busquen ministros para la casa de Dios. Dice así: entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo Joiarib, Elnatán, hombres doctos, y los envié a Iddo. Él envía a estos mensajeros
a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, Serebías con sus hijos, sus hermanos, 18, y continúa diciendo, hubo gente que respondió al llamado. Entre los levitas que él envió a buscar, algunos levitas respondieron y aceptaron salir de Babilonia. Después en el versículo 24, menciona que él va a nombrar, dice aquí, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrendas que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Y esta ofrenda que ellos llevaban mientras iban saliendo de Babilonia había sido dada por los reyes medo-persas o el rey medo-persa, iba a ser entregada en Jerusalén y consistía en plata, oro, utensilios, versículo 25, ofrenda para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Así que van a pesar la plata, el oro y las ofrendas. Y entonces les dice Esdras en el versículo 28, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro. Ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Así que estos 12 varones que él escogió, que eran de los principales sacerdotes, les dice que se consagren porque ellos son consagrados a Jehová y los utensilios y las ofrendas que ellos portan también son santos, es lo que les dice. Y entonces les da la instrucción de que cuando lleguen ellos a Jerusalén, van a volver a pesar esas ofrendas. Eso lo dice en el versículo 30, me parece. Y después, en el 31, dice, partimos del río Ahava, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Permanecieron 12 días allí en ese río, y después prosiguieron su camino, y llegaron a Jerusalén y reposaron allí 3 días. Y ya nos informó Esdras 7:9 que ellos van a llegar en el primer día, pero del 5º mes. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía al respecto. En Profetas y Reyes, página 450, nos dice, la promulgación de este decreto por Artajerjes puso de manifiesto la providencia de Dios. Algunos la discernieron y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar en circunstancias tan favorables. Se designó un lugar general de reunión y a la fecha señalada los que deseaban ir a Jerusalén se congregaron para el largo viaje. Dijo Esdras, juntélos junto al río que viene a Ahava y reposamos allí 3 días. Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado. Entonces, por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Así que allí en el primer día del primer mes está marcándonos que Esdras sufre un chasco. Muy pocos respondieron al llamado a salir de Babilonia. Y continúa diciendo allí que muchos habían adquirido casas, tierras, no deseaban sacrificar estos bienes. Después dice, cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? A la convocación, ¿quién está de parte del Señor? Los levitas debieron haber sido los primeros en responder. Así que nos está marcando aquí, en esta historia, en la historia de Esdras, él está sufriendo un chasco porque muy pocos respondieron al llamado y ninguno de los hijos de Leví. Entonces,
él lo que va a hacer allí, ya lo leímos en la Biblia, es que él va a mandar a buscarlos. Él va a mandar llamar a los levitas a salir de Babilonia. Y el mismo libro, Profetas y Reyes, página 451, dice allí que después de, nuevamente Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación a unirse a su grupo. Para recalcar cuán importante era que actuaran prestamente, envió con su súplica escrita a varios de los hombres principales y hombres doctos, mientras que los peregrinos quedaban esperando con Esdras. Ahí hay una espera, hay una tardanza. Dice, aquellos mensajeros de confianza se apresuraron a llevar la súplica destinada a traer ministros para la casa de nuestro Dios. Esta súplica fue escuchada y algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían. En total llegaron al campamento unos 40 sacerdotes, 220 de los nethineos, hombres en quienes Esdras podía confiar como sabios ministros, buenos maestros y auxiliadores. Y después hay otra segunda cita en 4:53 del mismo libro Profetas y Reyes. Dice, durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río. Es la palabra en original en inglés es tarry, o es tardanza, es la espera. Aquí hay una tardanza y está marcándolo en la historia de Esdras. En esa tardanza el propósito es que los levitas se dispongan a salir de Babilonia, se dispongan ellos también a ser parte de esta salida. Así que hasta ahora, en lo que hemos visto hasta ahorita, haciendo un repaso, primer día del primer mes en la historia de Esdras, en el año 457 tenemos que Esdras comienza a salir de Babilonia el primer día del primer mes. Experimenta un chasco, hay un tiempo de tardanza para que los levitas también puedan unirse y hay un llamado a los levitas, hay un llamado a que los levitas salgan de Babilonia. Y ellos van a llegar el primer día del quinto mes. Así que la historia de Esdras en el capítulo 7 nos está marcando estos dos grandes hitos o estos dos grandes primer día del primer mes, primer día del quinto mes, y no lo menciona explícitamente, únicamente se infiere, es decir, nosotros sabemos que el tercer decreto, nosotros sabemos hoy en día, gracias al espíritu de profecía, que el tercer decreto se implementó de hecho en el otoño de del año 457, que vendría siendo el séptimo mes. Entonces, Esdras durante este periodo viene saliendo de Babilonia, él llega, después de haber hecho una tardanza, él llega a Jerusalén y entonces en cuestión de 2 meses y algunos días se implementa el decreto que él portaba, el tercer decreto de Artajerjes, y la obra se pone en marcha. Entonces, ahora, haremos una transición. Ya hablamos acerca del alfa en esta profecía de los 2300 días. Hemos mencionado, o nuestra intención es demostrar que estos mismos hitos, estas mismas características, se van a repetir de este otro lado de la profecía de los 2300 días, con la historia de los mileristas. Y van a experimentar estas mismas circunstancias. Antes de que veamos eso, debemos tener en cuenta que en la Biblia se mencionan diferentes cómputos de tiempo, diferentes maneras de calcular el tiempo. Y tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, voy a escribirlo aquí. Tenemos el tiempo bíblico,
el tiempo bíblico es el que se menciona en la Biblia, donde el año tiene 12 meses, con 30 días cada mes. ¿Y cuántos días en total tiene el año bíblico? ¿Alguien sabe? 360. El año bíblico consta de 360 días. Entonces, ese es un cómputo de tiempo. También tenemos tiempo profético. No es lo mismo, bíblico y el profético. El profético es cuando aplicamos el principio de día por año. Es similar, funciona similar con estas mismas características de mes de 30 días, año de 360 días, pero aquí se aplica el principio de día. Un día equivale a un año. Ese es el que se utiliza en profecía. Entonces, aquí cuando uno lee la profecía de los 2300 días, en Daniel 8:14, nos dice hasta 2300 tardes y mañanas. Si fuera tiempo bíblico, serían tardes y mañanas de días literales, ¿sí? Serían 2300 días literales. Pero sabemos que no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a tiempo profético. Entonces, esos días de tardes y mañanas se convierten en 2300 años, ¿sí? Entonces, en el tiempo profético, el día literal equivale a un año. El día equivale a un año. Ahora, hay otro cómputo que también está conectado con la Biblia, y este es el cómputo hebreo. El cómputo hebreo es la manera como ellos calculan su calendario, y que en esta presentación vamos a hablar un poquito más acerca de eso en un momento. Únicamente quiero mencionar de momento que en el cómputo hebreo hay dos cómputos. Hay uno que es el civil, calendario civil hebreo, que comienza en el otoño, y tenemos el calendario religioso hebreo. Ese es en el que nos queremos enfocar, calendario hebreo religioso o sagrado. Por eso aquí lo tengo marcado como sagrado o religioso. Y este comenzaba en la primavera. Ahora, este calendario religioso se divide en dos. Hay dos aplicaciones. Una de ellas es el rabínico. Ese es el que utilizaban a partir del siglo. Los rabinos hebreos implementaron el cómputo rabínico, y también existe el cómputo caraíta. Estos dos son religiosos, son variaciones del calendario hebreo religioso. Vamos a hablar un poco acerca de estos dos, porque nuestros pioneros mileristas, ellos tuvieron que comprender, ellos tuvieron que hacer una decisión entre estas dos variaciones, entre el calendario rabínico y el calendario caraíta. Y por último, con el calendario que estamos nosotros familiarizados, obviamente, es el que se le conoce como gregoriano o occidental. Y este calendario comienza en el invierno, ¿verdad? Nuestro calendario aquí está representado en la parte baja de esta línea. Comienza en enero, que es durante el invierno, y termina en diciembre, el 31, que es también durante el invierno. Va de invierno a invierno. En el calendario hebreo que estamos aquí representando, inicia en la primavera. Y la diferencia que hay entre estos es de que en el calendario hebreo, o en el calendario gregoriano primero, el que estamos más familiarizados, sabemos que tiene 12 meses. Estos meses pueden variar en el mes de febrero desde 28 días o 29 si es bisiesto, como en este caso bisiesto, o hasta 31 días, ¿verdad? Pueden ser días de 30 o 31 días.
Así que en el calendario gregoriano, el mes puede tener una duración entre 28 y 31 días. Y ahí tiene un total de 365 días, cuando es normal o común, o 366 cuando es bisiesto. Entonces, este es un calendario solar, el calendario gregoriano. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, está basado en la luna. Y el calendario hebreo, los días del mes, un mes puede tener 29 o 30 días. Entonces, el mes hebreo, del calendario hebreo, tiene 29 o 30 días, y el total de días por año es de 354 cuando es un año común, o 384 cuando es bisiesto. Entonces, de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a explicar eso un poquito más detenidamente, porque es simplemente para que podamos entender mejor de qué manera se traduce una fecha del calendario hebreo, en este caso el sagrado, a nuestro calendario que utilizamos nosotros. En este caso vamos a descubrir que es el caraíta, el que nuestros pioneros favorecieron. Ahora, vamos ahora sí al periodo milerista. ¿Qué fue lo que ocurrió en nuestra historia? Nuestros pioneros originalmente, cuando ellos calcularon las profecías de tiempo, por ejemplo los 2300 días, ellos podemos apreciar en esta tabla la profecía de los 2300 años, como ellos la entendieron originalmente, es que se cuentan a partir del año 457, y ellos hicieron esta resta, y como resultado da el año 1843. Ellos originalmente creyeron que la profecía de los 2300 días llegaba hasta el año 1843 judío. Y la razón es que ellos no estaban entendiendo el principio de que los años deben de ser completos. Y esto es lo que nos dice esta cita de Urias Smith, tomado del libro Las Profecías de Daniel y del Apocalipsis, volumen 1, página 177-178. Dice así: puede ser que alguien pregunte cómo pueden extenderse los días desde el otoño de 1844, si se iniciaron en el 457 a.C., puesto que se necesitan solamente 1843 años, además de los 457, para cumplir el total de los 2300. Si prestamos atención a un hecho, se aclarará toda la dificultad. Se requieren 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después, para dar 2300 años. Lo que nos está tratando aquí de explicar es de que, voy a borrar aquí, nos está tratando de explicar este pionero, es que los años deben computarse, deben ser completos. Este cálculo es correcto siempre y cuando tengamos 457 años completos antes de Cristo y 1843 años completos después de Cristo. De este modo, imaginémonos así, que esto es una línea de tiempo, nuevamente, y en esta línea de tiempo, primero vamos a pensar en años gregorianos en nuestro calendario, en juliano o gregoriano. Nuestro año comienza, dijimos ya, en el invierno. Imaginémonos que este es el invierno del año 457 antes de Cristo. Tenemos el invierno, aquí voy a poner primavera,
verano, otoño, estas son las estaciones. Y entonces el año comienza en el año 457 y termina al invierno del siguiente periodo. Este es el año 457 antes de Cristo. Y desde aquí, imaginémonos que tenemos 457 años completos, 457 periodos semejantes a este, y nos llevan en algún momento aquí, imaginémonos, a la transición entre el año 1 antes de Cristo, año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, este año 1 antes de Cristo también va a iniciar en el invierno, porque estamos ahorita pensando únicamente en el calendario nuestro. Comienza en el invierno, termina en el invierno también, inicia el año -1 en el invierno. Perdón, este es el año -1, este es el año 1. No hay año 0 en medio. Y este termina también en el invierno. ¿Sí se comprende hasta ahorita? De aquí a aquí debe de haber 457 años completos. Es lo que nos dice la cita. 157 años completos. Y después, de aquí a acá, debe haber 1843 años completos. Que sean desde aquí. Entonces, ellos originalmente pensaron, creyeron, este es el año 1843, que comienza en el invierno, termina en el invierno y comienza aquí el año 1844 de nuestra era. Ellos originalmente no estaban poniendo atención en el 44. Ellos creían que se completaban aquí. Aquí en este punto se completan 1843 años completos. Recuerden que deben ser. Entonces, aquí, sumando estos dos, tenemos un total de 2300 años completos. Pero lo que nos va a decir la cita a continuación es de que esto únicamente funciona si el periodo hubiera comenzado el primer día del año 457. Imaginémonos que el primer día, si fuera calendario gregoriano, sería el 1 de enero. Estamos ahorita pensando todavía en gregoriano, en nuestro calendario. 1 de enero, y entonces nos llevaría aquí hasta el 1 de enero del año 1, y después hasta 1 del año 1 del año 1844. En realidad, bueno, lo que dice él es que sería el 30 del enero 1 al 31 de diciembre es un año. Estaría terminando aquí. Si fuera en calendario gregoriano, aquí empezaría 1 de enero, terminaría 31 de diciembre del año 1843. Ahí serían 2300 años completos. Pero nuestros pioneros entendían, porque ellos habían estado viendo calendarios, que no estaban calculándolo, no debían calcularlo en el gregoriano, sino debían calcularlo en el calendario hebreo, que no comienza en el invierno, sino comienza ¿dónde? En la primavera. Por lo tanto, en realidad, ellos entendían, iba de primavera a primavera, este es el año 457, ellos entendían que iba a terminar el año 1843 en la primavera del año 1844. Este es el año 1843. ¿Me explico? O sea, es este mismo periodo, simplemente se está recorriendo porque no empieza en el invierno, sino el calendario hebreo empieza en la primavera. Entonces ellos entendieron que en la primavera del año 1844, que es lo que estamos mencionando aquí,
el año 1843 iba a llegar a su fin. Ahora, lo que ellos tenían que definir era exactamente dónde terminaba el año 1843, porque hay dos cálculos o dos cómputos. Miller, él favoreció el primero, rabínico, porque este es el más aceptado. El calendario rabínico concluye e inicia el año en el equinoccio de primavera. Eso es durante el mes de marzo, 21 de marzo. Para Miller, el calendario el año 1843 estaba terminando aquí, el 21 de marzo. Pero vamos a ver ahorita a continuación en una cita que otros de los pioneros, otros de los colaboradores de Guillermo Miller, ellos se convencieron que el que era más confiable era el calendario caraíta. Y ese calendario caraíta está sincronizado con la cosecha de la cebada. Y ese comenzaba o terminaba en el año en el mes de abril. Entonces es un mes después. Así que ambos terminan en la primavera, inician en la primavera, terminan en la primavera. Y entonces ellos sabían que el fin del año 1843 debía ocurrir en la primavera del año 1844. Ahora, ¿por qué ocurrió un chasco? Lo que la historia y el espíritu de profecía también lo confirma es que ellos van a descubrir algo. Ellos eventualmente van a descubrir que en esta historia ellos estaban observando en Esdras 7:9 que Esdras comenzó a salir de Babilonia el primer día del primer mes. Entonces ellos aquí ubicaban el primer día del primer mes, año 457, y entonces como resultado los llevaba hasta aquí, hasta el último día del año 1843. Pero ellos van a descubrir que en realidad el decreto es lo que marca el inicio de los 2300 días. Es decir, no se marca desde que Esdras sale de Babilonia, sino desde que el decreto se implementa. Y eso no ocurre en la primavera, sino que eso ocurre en el otoño. Entonces, eso es lo que ellos van a descubrir más tarde. Van a descubrir que en realidad los 2300 días no se deberían marcar a partir de la primavera, cuando inicia el año del calendario sagrado, sino que casi a la mitad de ese año 457 es cuando inicia, cuando en sí se deben de marcar los 2300 días. Entonces, estos 457 años completos en realidad nos llevarían aquí hasta el otoño del año 1, y después estos 1843 completos nos llevarían acá hasta el otoño de 1844. Es simplemente recorrer la misma cantidad de años. Y como resultado, esto es lo que hizo la diferencia o lo que produjo el primer chasco, es que ellos no habían entendido que el decreto no se instituyó en la primavera, sino que se instituyó en el otoño. Y ese es un punto que era de acuerdo a la providencia de Dios, porque si ustedes recuerdan, esa famosa cita del espíritu de profecía en primeros escritos, cuando dice que he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano de Dios, que las cifras eran como Él las quería, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que su mano fue apartada, hasta que la mano se apartó. Y lo que estaba cubriendo aquí, lo que no les había permitido Dios inicialmente a ellos entender, era que el decreto no se instituyó en la primavera cuando Esdras sale de Babilonia, sino que el decreto se instituye en realidad en el otoño. Y esto es lo que el Señor no permitió que ellos comprendieran inicialmente, de manera que ellos estaban enfocados en el año 1843
Y cuando el año 1843 llegó a su fin en la primavera del año 1844 en nuestro calendario, cuando llega a su fin, ellos sufren un chasco, tal y como está marcado en la historia de Esdras. Solo que ahora esto está ocurriendo ya de este lado de los 2300 días, en el año 1844. Ese es el primer chasco que sufren nuestros pioneros. Primer chasco. Y ahora, con respecto al calendario hebreo, simplemente agregar un poco, el calendario hebreo es un calendario lunisolar, lo que significa que los meses se basan en meses lunares, pero los años se basan en años solares. El calendario cuenta con 12 meses lunares. Los meses lunares, dice, pueden ser de 29 o 30 días. Y el comienzo de cada mes lunar judío se basa en la aparición de la luna nueva. Entonces, en este calendario, al inicio de cada uno de estos meses hay una luna nueva. La luna nueva es lo opuesto de la luna llena, ¿no? La luna nueva no se ve. Se representa, me parece, en los calendarios simplemente como un círculo negro. Esa es la luna nueva. Y hay una luna nueva al inicio de cada uno de estos meses, porque este es un calendario lunar, lunisolar. Pero también, ahora, el periodo promedio del mes lunar está muy cerca de los 29.5 días, 29 días y medio. Los hebreos para resolver ese mediodía, simplemente se lo quitaron a un mes y se lo agregaron esa mitad al otro. Y por eso les quedaron meses de 30, 29, 30, 29, 30, 29 y así. Y entonces cuando el mes es normal, cuando tiene únicamente 12 meses, debe tener una duración, dijimos, de 354 días. Ahora, ¿qué ocurre? Que ellos, aunque este es un calendario lunar, ellos no querían ignorar las estaciones del año. Y las estaciones del año están regidas por el sol. ¿Sí? Hay básicamente 4 movimientos o lo que generan las 4 estaciones. Equinoccio es cuando la duración del día y el año son iguales. ¿Sí? Esto ocurre 2 veces, en marzo y en septiembre. Sí, entre el día y la noche. Entonces, en el hemisferio norte ocurre lo opuesto que en el sur, ¿verdad? Pero en el hemisferio norte, aquí el 21 de marzo aproximadamente, el día y la noche duran lo mismo. Después, aquí comienza el día a hacerse más largo, y el día más largo ocurre el 21 de junio aproximadamente. Después comienza a descender y nuevamente al llegar al equinoccio, día y noche son iguales. Después continúa reduciéndose la duración del día y para llegar al 21 de diciembre tenemos el día más corto del año. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que los días los días se están haciendo más cortos. Cuando llega el 21 de diciembre tendremos el día más corto del año. Y después comienzan lentamente lo inverso y llegan hasta el siguiente equinoccio. Y entonces este ciclo es solar. Y entonces ellos, para tratar de armonizar el ciclo lunar con el ciclo solar, ellos tuvieron que hacer arreglos porque el ciclo solar es de 365 días, aproximadamente 365 días y fracción. Entonces, si ellos tienen 354 días en su calendario normal, ellos se quedan cortos por lo menos 11 días. Entonces, 11 días, si ustedes los van agregando en 3 años, ya son 11 por 3, 33, ya se quedaron atrás 33 días. ¿Qué hacen entonces? Insertan un mes completo. Cada 2 o 3 años ellos hacían eso. Y ese 13º mes, aquí está representado porque en el año 1843 hebreo, fue un mes bisiesto que ellos intercalaron. Y entonces
Aquí hay un 13º mes que lo llamaban 12. Cada uno de estos meses tenían sus nombres. Elul, me parece, no recuerdo exactamente el nombre. Pero eso es lo que ocurría con la manera como ellos calculaban el tiempo, los hebreos. Y también en la diferencia entre el calendario rabínico y el caraíta es que el calendario rabínico, ellos observaban la luna nueva que estuviera más cerca del equinoccio de primavera. Por eso, en el año 1844, de acuerdo al calendario rabínico, como aquí ocurrió una luna nueva, y esta luna nueva es la más cercana al equinoccio de primavera, aquí marcaron los rabinos el inicio del año 1844. Ahora, esto es importante que nosotros entendamos la distinción, porque si el calendario rabínico es correcto, estas fechas se alteran, ¿sí? Si tienen aquí el principio del año, entonces el 10º día del 7º mes, que es tan importante para nosotros, es desplazado un mes. Y de hecho ¿qué ocurría en el 10º día del 7º mes? El día de la expiación. De acuerdo al calendario rabínico, ellos lo celebraron en el mes de septiembre, alrededor del 23 de septiembre, si no me equivoco. Eso eran los rabinos. Pero nuestros pioneros, ellos llegaron a comprender que el calendario que se apegaba más correctamente a la Biblia no era el rabínico, sino que era el caraíta. La variación del calendario religioso más apegada a la palabra de Dios era el caraíta. ¿Por qué? Porque en el calendario caraíta era necesario, es el calendario que estaba sincronizado o en el que se basaban las fiestas, las festividades hebreas. Y en las fiestas hebreas se tenía que presentar en el santuario, si recordamos, en el día 14 del primer mes era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y luego al día siguiente viene la fiesta de los panes ácimos, o ahí comienza la fiesta de los panes ácimos, y después venía la gavilla, que tenía que mecerse como una ofrenda, como una primicia al día siguiente, al sábado, o sea, en este caso en el día 16. Y esa gavilla que tenía que ser mecida, tenía que estar, era una primicia, tenía que estar madura. Entonces los caraítas, ellos entendían que en el mes de marzo, la mayoría de los años en el mes de marzo, la gavilla no estaba, la cebada no estaba madura. Así que ellos esperaban hasta la siguiente luna nueva y entonces ahora sí ellos podían tener una cosecha que ellos podían traer como una primicia. Aquí, aquí comenzaban ellos en el calendario caraíta, que era entonces una luna nueva después del año rabínico. Así que esto es una pieza importante que nosotros debemos entender, por lo que les decía, muchos enemigos del adventismo hoy en día tratan de debatir esto, y ellos nos acusan de que nosotros no observamos que sabemos que la profecía de los 2300 años es fundamental para el adventismo, porque marca el 22 de octubre de 1844, sabemos nosotros que es cuando inició la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Y ellos tratan de destruir esta fecha tan significativa, confrontándonos con el calendario rabínico. Y el calendario rabínico marca una fecha diferente para el día de la expiación. Y dicen, sí, ven, ustedes están mal. Toda su base está fallada. Pero es porque nosotros, al examinar la evidencia, tal y como lo hicieron nuestros pioneros, entendemos que el calendario que se apega bíblicamente a la Biblia es el caraíta. El rabínico no se apega porque recordemos que los hebreos fueron expatriados. Ellos fueron
fueron dispersos. Y entonces ellos no tenían forma de observar la maduración de la cosecha en Judea. Como ellos estaban en las diferentes naciones, lejos de Judea, ellos no tenían forma de observar la maduración de la cebada. Y entonces lo que ellos hicieron fue más bien calcular su calendario mediante observaciones astronómicas. Y por eso ellos escogieron la más sencilla, el equinoccio, ¿sí? De equinoccio a equinoccio a equinoccio. Entonces, ellos marcaban el principio del año, pero los caraítas ellos fueron más estrictos. Y ellos sí se aseguraban que fuera el inicio del mes, en el mes cuando la cosecha estaba madura, la cosecha de cebada, tal como lo indicaba la instrucción bíblica. Entonces, básicamente, esa es la explicación sobre el calendario. Yo creo la parte donde vamos a finalizar es simplemente entender estas fechas. Rápidamente vamos a tratar de ver cuál es el equivalente de estas fechas, y para eso vamos a hacer un cálculo sencillo. Nosotros sabemos por la inspiración, vamos a hacerlo de manera inversa a como lo hicieron los pioneros. Los pioneros, ellos conocían el principio del año y entonces ellos calcularon hacia adelante cuál iba a ser el día de la expiación. Y ellos llegaron a la conclusión de que iba a ser el 22 de octubre. Nosotros vamos a hacerlo de manera inversa. Sabemos nosotros por seguro, porque así lo marca el Espíritu de Profecía, que el 22 de octubre concuerda con el 10º día del 7º mes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente calcular hacia atrás. Y aquí, en este 7º mes tenemos 10 días, así que vamos a sumarlos, 10 días, 29 y 30. Nos dan un total de 69 días, ¿cierto? Hasta el primer día del 5º mes. Ahora vamos a hacer la conversión. Tenemos 22 días en el mes de octubre. En el mes de octubre. Tenemos 30 días en el mes de septiembre. Y vamos a ver, sumamos estos dos para saber cuánto nos faltan. Tenemos 52, se lo restamos a 69. ¿Cuántos serían? 17, ¿no? 69 menos 52, 17. Entonces nos faltan 17 días que los vamos a tomar aquí a partir del mes de agosto. Voy a hacerlo con mis dedos rápidamente. Contar empezando en el día 31, hacia atrás 17 días. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ahí serían 17. ¿Sí? Nos marca el día 15 de agosto. Entonces, cuando uno cuenta hacia atrás, estos 69 días que hay de intermedio nos lleva al 15 de agosto. Cuando uno hace lo mismo, pero ahora con el periodo completo, tenemos aquí, tenemos 10 días, 3 meses con 29 días cada uno, serían 29 por 3, 7, 87, y después 3 meses con 30 días, serían 90. Estoy haciéndolo un poco más complicado, creo. Son 177 más estos 10 días, ¿verdad? Aquí son 177. Si uno suma todos estos, 30, 29, 30, 29, da 177, más 10 días en este mes séptimo, nos da un total de 187 días. Hay 187 días entre el primer día del primer mes y el 10º día del 7º mes en el calendario hebreo.
Ahora la conversión rápidamente es 22 días en el mes de octubre, 30 en septiembre, 31 en agosto y 31 en julio, 30 en junio, 31 en mayo y vamos a ver hasta ahorita cuánto llevamos aquí. Serían 175. ¿Necesitamos cuánto? 187 menos 175. 12. Vamos a restarlos aquí, vamos a contarlos, a restarlos al mes de abril, que tiene 30 días. Entonces, 12 días vamos a restar. Son 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Aquí está el 19 de abril, es la fecha que nos marca. Ahora, este cálculo es correcto, y vamos a terminar aquí con esta cita. Es una cita por un pionero, José Bates, en el año 1847. Él escribe en el libro Second Advent Waymarks and High Heaps, que no está traducido al español, dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos demostrado que por los periodos proféticos, que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. 19 de abril está diciéndonos José Bates en esa cita, y esa cita la publicó en el año 1847, solamente 3 años después de lo ocurrido. Entonces, es una cita bastante confiable, yo diría. Y además de que los historiadores adventistas confirman esta misma cita, esta misma información. Vamos yo creo, a concluir por ahora. Simplemente hemos tratado de establecer estas fechas: 19 de abril, 15 de agosto, que son las que corresponden en el calendario gregoriano, en nuestro calendario, con las fechas en que ocurrieron estos eventos. Primer día del primer mes es cuando nuestros pioneros sufrieron su primer chasco, y en esta fecha, el agosto 15 del año 1844, simplemente lo vamos a mencionar aquí y lo vamos a explicar en el siguiente estudio. Es la fecha cuando ocurre el clamor de medianoche. Entonces, esta es cuando ocurre el clamor de medianoche en el campestre de Exeter, en New Hampshire, y esta es la fecha cuando ocurre el gran chasco en esto. Entonces, por ahora vamos a concluir aquí, y Dios mediante en el siguiente estudio vamos a retomar esta información. Oramos. Amoroso Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestro buen Dios, damos gracias porque nos permites observar a partir de tu palabra la manera tan precisa como has dirigido en el pasado estos movimientos, y como Esdras, al salir de Babilonia, salió exactamente en el momento correcto para prefigurar, para tipificar a los mileritas, que ellos también en 2300 años más tarde iban a salir en la misma fecha, iban a salir de Babilonia también en circunstancias similares, iban a experimentar circunstancias muy similares a las que experimentó Esdras, y esto es una prueba convincente de que estas historias han sido ordenadas por el león de la tribu de Judá, por el Alfa y el Omega, y que esto debe darnos gran confianza de que Él está en control y en la dirección de este movimiento.
Rogamos, Señor y Dios, por tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén.